Estamos no parquinho. Jacaré. Fala oi. Oi! Vamos no jacaré? ¿Un jacaré? Un jacaré. A ver el jacaré. Regresamos a Pouso Alegre después de este hermoso tiempo en la gran urbe de Sao Paulo, junto a Soraya, Richard y Antonio. Muchas gracias, chicos, nuevamente. La verdad que espectacular como siempre. Sabemos que nos vamos a volver a encontrar, no sé si en Sao Paulo, pero en alguna parte del mundo será, es un hecho. Y bueno, mientras tanto, ya estamos, como dijo Cruz, de nuevo en Pouso. Ahora estamos en el Parque Natural Municipal de la ciudad, uno de los pocos espacios verdes que tiene esta ciudad, que es bastante grande, no como Sao Paulo, claro está, pero para nosotros sigue siendo una gran urbe. Este sol está muy raro porque en teoría hoy iba a llover. No es bueno en cuanto tenemos que poder confiar en el pronóstico. No está sucediendo, pero ahí veremos. Vamos a seguir estando unos días más acá en la ciudad mientras ordenamos de nuevo las bicicletas, nos organizamos y después sí, ya a la ruta después de tantas semanas. No va a ser fácil. No, nunca no es fácil. Va a ser fácil. Y obviamente estamos con otra hermosa familia, con Emma, Gaby y Salo, lo que hace que va a ser, como dice Karen, muy difícil salir. Pero bueno, ya hay que ir haciéndose la idea. Es parte. Que la lluvia no sea una excusa. Ah, ahí. Ahí va. Vamos. Ay. Si bien nuestro plan era salir a la ruta pocos días después de nuestro regreso a la ciudad, la lluvia nos impidió hacerlo inmediatamente y la espera se hace cada vez más larga. Pero lejos está de ser un problema, sino que más bien nos sirve de excusa para seguir compartiendo más tiempo de vida hogareña con nuestros amigos hasta que se abra una ventana climática. Nunca. Y o sea, lo mismo dice, mamá, estoy con dor de cabeza. Hola, queridas amigas. Hay que arrancar. Tanto tiempo. Qué pocas ganas con este clima. Creo que me queda vivir. ¿Vos qué opinás, Salo? ¿Nos quedamos a vivir con vos? Ay, pero Oli. Que no me diga que sí porque Nos quedamos a vivir las tapo de con vos. vuelta. Sí, dice que sí. Sí, sí. Mañana.
Forte, forte, forte. Dile. Salomé, te quiero. Hachi loco. Hachi loco, es verdad. Hachi loco. ¿Sí? Sí. Dá o tio agora. Estamos cerca. Chao. A la cámara. Aqui, meme, aqui. Beijo na câmera. Vamos para trabalho. ¿Eh? Onde você vai? ¿A dónde? Argentina. Anda cima. A donde sea. Para casa. Para Para la casa. casa, claro. Aquí y doblamos ahí. A casa. Ok, de acá y voy directo a la casa. Aqui é a casa. Perfecto. Gracias. Adiós. Chao. Estamos hablando y bueno, no sé, acá en Argentina va con esa Vai donde sea. Chao. Chao. Adiós. Beijo, beijo. Nunca es fácil salir, nunca es fácil comenzar un nuevo día de pedaleo, más que nada cuando uno se despide de una familia maravillosa. Muchísimas gracias chicos y a toda esta gente hermosa con la que estuvimos estos días, que estuvimos alejados de las bicicletas. No fue fácil, la verdad que... No, y justamente por eso también, porque estuvimos varias semanas en realidad fuera de las bicis y ni las tocamos, perdimos un poco de estado, pero afortunadamente la geografía viene siendo bastante benévola, unos sub y bajas pero leve, y las nubes creo que no son amenazantes, nos vienen ayudando también para que no se sienta tanto el sol, porque hay mucha humedad ambiental por toda esta semana de lluvia, así que está un poco pesado. Que no salga el sol está bueno, pues si no se va a poner pesado, pero también que las nubes esperemos que sigan así, techado pero sin lluvia. Aprovechamos un blanquito porque, como dice Karen, estuvo lloviendo mucho. Ya estamos entrando en la temporada de lluvia en esta región de Brasil, entonces no hay forma de esquivarle. Decidimos salir hoy solamente por eso, porque está un poquito más agradable. Y había que hacerlo. Y había que hacerlo. Había que Ya, hacerlo. ya no se puede estirar más. Pero... No hay más excusas. Comenzamos con un camino sin banquina, entonces hace que sea un poquito de entrada duro. Tenemos que ir muy concentrados, pero bueno. Pero bueno, la gente acá por lo menos, hoy es sábado de la mañana, están como más tranquilos, sí. No hay tanta gente, no hay tanto tráfico de hecho. No sé cómo será esta ruta, es la primera vez que nos subimos, pero bueno, confiamos en que siga así. Vamos. Bueno, ya consideramos esta parada para comer. Bueno, nos obligó la lluvia, pero también hay hambre. Sí. Comer despacio porque me parece que vamos a tener un buen rato acá.
Ahora se ve la cortina acá. En la entrada de Eurofino nos encontramos con esta escultura espectacular que es en honor a la canción O Menino da Porteira, una canción escrita por Pevi Vieira e Luisinho. Aquí dice intérprete Sergio Reis. En realidad muchos cantantes, muchos artistas han interpretado esta canción. Los primeros que la cantaron fueron Luisinho y Limeira, un dúo en el año 1955. Imagino que Sergio fue el que la hizo más popular en todo el territorio. Y esta escultura en particular fue hecha por el escultor Genesio Gómez Moura, basado en el diseño de Laerte Aparecido Capazzi. Y bueno, lo importante es qué es lo que dice esta canción. Pues esta canción nombra a Eurofino, por eso la ciudad ha decidido hacer la escultura, y cuenta la historia de un ganadero que pasando por aquí, por la estrada de Eurofino, en una tranquera se encuentra a un niño que muy amablemente le abre la tranquera para que pase y él le tira una moneda en agradecimiento. En su viaje de regreso, imagino que unos días después, ve que en la tranquera no había nadie y decide bajarse a un rancho que estaba cerca de la ruta, y ahí ve a una mujer llorando y le pregunta qué pasó, y la mujer le dice: vea usted esta cruz, ha llegado tarde, un buey sin corazón ha matado a mi hijo. Bueno, qué linda historia, gracias por compartirla, Karen. No esperaba ese final, es más para relatos de ultratumba o 1000 maneras de morir. Bueno, muy interesante la historia. Sí, la canción es muy hermosa, les recomiendo que la escuchen, no la podemos poner por una cuestión de derechos de autor, pero los invito a buscarla. Nosotros ahora vamos a sacar una foto con el O Menino da Porteira. Miren dónde quedan las bicis. Eurofino está dentro de la ruta del Camino de la Fe y por eso también junto a la carretera se encuentran pequeñas capillas que hacen alusión. Esta es una de ellas. Imagino que para que todos los peregrinos que vienen haciendo el camino vayan parando.
Y ayer a la tardecita terminamos de comprobar lo que veníamos diciendo, que estábamos muy cansados. El primer día siempre es muy duro, más después de tantas semanas de descanso. Íbamos a llegar a Yacutinga, acá más o menos a 7 kilómetros, pero ya se nos venía la noche y encontramos este puesto de gasolina, que al lado había un lanchonete. Nos dieron el permiso para acampar acá, siempre y cuando nos levantemos antes de las 6 de la mañana, cuando empiezan a trabajar. Y por sorpresa de muchos quizás, le armamos la carpa, pero simplemente porque se puso fresco, nos daba para dormir en hamacas, y porque también conseguimos colchones nuevos. Entonces dijimos que mejor para descansar bien después de un día tan duro, horizontal y no al estilo banana en la hamaca. Así que bueno, un desayuno rápido y ahora ya seguimos camino. Posiblemente, en realidad creo que va a ser el último día por Minas Gerais, ya entrando al estado de Sao Paulo. Comenzamos el día pensando que íbamos a alcanzar la divisa entre Minas Gerais y Sao Paulo a mitad del día, pero no fue así. Recorrimos los 20 kilómetros hasta el último pueblo de Minas Gerais, Sapucai, en no menos de 1 hora y media. Es verdad decir también que el terreno nos ayudó bastante. Entonces ya estamos recorriendo un nuevo estado de Brasil y ya tenemos cierta nostalgia de Minas Gerais, ya que en este estado pasamos muchísimas cosas, hemos estado mucho tiempo en este estado tan importante para Brasil, y ahora en otro, quizás el más importante, por Sao Paulo. Ya hemos estado, pero en bicicleta es la primera vez, así que a conocer lo máximo que se pueda del interior de este estado. Entre los años 1889 y 1930, durante el período conocido como la República Vieja, los estados de Sao Paulo y Minas Gerais establecieron un pacto informal conocido como la Alianza del Café con Leche, ya que en ese momento Sao Paulo era el principal productor de café y Minas Gerais uno de los mayores productores de leche del país. Este pacto consistía en asegurar que los presidentes de Brasil provendrían de Sao Paulo y Minas Gerais siguiendo un siglo, y así tener el control necesario para resguardar los intereses de ambos estados, los cuales, ya por aquel entonces, tenían un gran peso económico en el país. Esta alianza llegó a su fin en 1930, cuando un presidente paulista fue depuesto por un golpe de Estado apoyado por algunas fuerzas de Minas Gerais. Dicho golpe de Estado fue el que dio paso al régimen autoritario conocido como Estado Novo.
Una vez que entramos al estado de Sao Paulo, la verdad que la ruta se puso mejor en cuanto a estado y banquina, pero a la vez se puso más dura, así que venimos bastante cansados y veníamos diciendo, ay, vamos a parar a descansar cuando encontremos una sombra. Bueno, la bici no sé quién pidió descanso antes, pero la bici se pinchó para obligarnos a parar. El tema es que no va a ser a descansar, va a ser a arreglar. Bueno, vamos a ver qué fue el culpable. Me parece que es un punto más a favor del cambio de las ruedas. En realidad es un punto a favor tuyo, que solo que tenés más ganas de cambiarlas. Sí, no quiero llevar más nada. Podría cargar cosas. Ya están viejitas esta cubierta, bueno. Vamos a ver qué fue. Ahora no queda Si otra. fue algo chiquito, quiere decir que ya hay que cambiarlas porque ya los está traspasando. Bueno, ahí vamos a ver quién inclina la balanza. Mira, ya se está. Resultó ser un alambre muy pequeñito el que llegó hasta la cámara, pero lo hizo gracias a una de las tantas grietas que tiene la cubierta trasera de Karen, por lo cual decidimos que sí, dentro de unos días más vamos a estar cambiándolas a las 4 por las que estamos cargando. ¿Por qué digo unos días más? Porque queremos llegar a Botucatu, casa de unos amigos cicloviajeros. Quizás para ellos les pueden ser útiles, o incluso algún cicloviajero que pase por ahí les puede ser utilidad, porque la de Karen, la trasera está mala, la mía también. Las de adelante tienen unos kilómetros más si se quiere, así que pueden ser de utilidad. Estamos recordando también que estas cubiertas las cambiamos en San Juan, Argentina, a mediados del 2022, hace ya más de 2 años y medio. Y en ese entonces este viaje tenía 36.000 kilómetros, ahora tenemos 58.400, por lo que superaron con creces las expectativas. Están por sobre 22.000 kilómetros las 4 cubiertas, así que más no se le puede pedir. Así que bueno, recordábamos cuando fuimos al centro de San Juan a buscarlas a la empresa de encomiendas, que renegábamos cómo trasladarlas, y ahí mismo en la ciudad fue que nuestro gran amigo Pablo nos dijo, úsenla con un poquito más de presión que les van a durar más, y así fue, duraron muchísimos más. Los 2 pares anteriores no llegaron, creo que a los 12.000. El dibujo quedaba intacto, lo que sí se rompían a los costados. Evidentemente era un problema de la presión, pero bueno, esperamos llegar a Botucatu, dejarlas ahí y que sean de utilidad como lo fueron en San Juan, porque ahí Pablo sí que se las dio. Cruz? Claro, pero vos no tenés WhatsApp de Brasil. Ah, es verdad. Bueno, el mío lo sé entonces. Isso, Pero isso. ponelo así. Aqui. Está en Freitas, pero Freitas es un nombre Meu o nome, el sobrenombre. Sobrenome é José de Freitas Filho. Ah, José. De Freitas Filho. Mas aqui tá JFF Filho, viu? JF. Yo, o sea, así. Está bien.
José Freitas. Bueno, y ahí Filho. Brasil. Mas El número entonces. Es 11 93 77 frango. frango, aqui angu, esse aqui, ó. Angu. Angu. Polenta. Ah, polenta. Polenta. Sí, no comemos Viu falar polenta? Sí, en Argentina comemos polenta. Eu gosto muito. Esse é o que fiz. É comida doida, mas é comida limpinha. Delicioso, lo pongo acá. Arroz e feijão preto embaixo. Ay, muy obrigada de corazón, de verdad. De verdad. Muy obrigada. Amém. De verdad. Don Freitas vino a saludarnos hoy que estábamos acá sentados, estuvimos charlando un rato y recién se aparece con su bolsita que hizo comida e hizo además para nosotros. Justo nos agarró sacando la comida para cocinar. Obviamente que esto está mucho más rico que lo que nos íbamos a hacer nosotros, pero no, qué amor, porque se fue a su casa pensando en nosotros. Demasiado, solo corazón. Ahí me salió. Bueno, ahora a comer. Ay, qué rico frijol.